Elena tenía apenas 17 años cuando su madre, rígida como una cruz de hierro, la envió al convento de Santa Purísima. En la pequeña comunidad de San Jerónimo, los rumores sobre su forma de vestir, caminar y mirar habían despertado temores más profundos que los pecados comunes. La madre no veía en su hija una joven confundida, sino una amenaza, una flor que prefería florecer en dirección contraria al jardín. Con un beso helado y una bendición fingida, la dejó en manos de las monjas, creyendo que la fe borraría lo que ella consideraba impureza. La hermana superiora, Inés, recibió a la joven con una sonrisa helada. «Aquí aprenderás a silenciar el cuerpo para escuchar al alma», dijo, mientras le cortaban el cabello y le entregaban el hábito gris. Elena no lloró, pero algo en ella se quebró. Los muros del convento eran altos, como si quisieran encerrar al mundo entero fuera de sus reglas. En la capilla, las voces eran susurros, y el incienso ocultaba el aire, espeso como los secretos que ahí se escondían. Las reglas eran estrictas: oración al amanecer, silencio al anochecer, castidad perpetua. Elena, con su espíritu libre, intentó adaptarse, pero cada vez que cerraba los ojos para rezar, imágenes prohibidas aparecían. Cuerpos entrelazados, susurros al oído, caricias imaginadas. Se sentía culpable, sí, pero no por desear, sino por fingir que no lo hacía. Su alma no pedía perdón, pedía verdad. Al principio intentó reprimir todo aquello. Se confesaba con frecuencia, recitando pecados que nunca cometió, para ocultar los que sí vivían en su corazón. El padre Miguel, un sacerdote joven con mirada severa, escuchaba en silencio como si entendiera más de lo que decía. A veces, al verla en la misa, su mirada se detenía unos segundos de más, aunque luego apartaba la vista. Elena sentía algo nuevo, una mezcla entre temor y atracción. Las otras hermanas notaban algo extraño en ella. No era desobediente, pero su presencia alteraba el equilibrio del convento. Las novicias más jóvenes la seguían con la mirada, admirando su forma de moverse, su manera de hablar de la Virgen como si fuera una mujer viva. Decían que su voz en los cantos era distinta, que traía calor incluso en las noches más frías. Ella, en silencio, aceptaba esa energía que parecía brotar de lo más profundo. Una noche, mientras limpiaba el altar sola, sintió un impulso que no pudo controlar. Pasó los dedos por el borde del cáliz, como si tocara algo sagrado, y al mismo tiempo prohibido. En ese instante entendió que lo divino y lo humano no eran enemigos. Lo que la Iglesia llamaba pecado, en su interior ardía como revelación. Era como si su cuerpo hablara un idioma que no encajaba con los rezos, pero sí con la verdad. A partir de esa noche, comenzó a escribir en secreto. Guardaba sus pensamientos en un cuaderno escondido bajo el colchón. No escribía oraciones, sino confesiones sin culpa, deseos, sueños, palabras no dichas. Aquello que el convento buscaba borrar, ella lo preservaba con tinta. Cada palabra era una llama, cada página una rebelión. Sin darse cuenta, Elena empezaba a transformarse, no en lo que su madre había temido, sino en algo mucho más poderoso, una mujer que ya no pedía perdón por ser quien era. Y aunque las campanas del convento seguían marcando los rezos, en el fondo de su alma, otra melodía comenzaba a sonar. Las semanas pasaban lentas, como gotas cayendo en una vasija vacía. La rutina del convento parecía un castigo para quienes sentían demasiado, pero en el pecho de Elena cada día encendía una chispa distinta. La represión no la apagaba, la alimentaba. Cuanto más la obligaban a callar, más fuerte palpitaba su deseo de gritar.
En el silencio impuesto, sus pensamientos eran gritos ahogados. No podía olvidar quién era, ni lo que llevaba dentro. Una tarde, mientras recogía flores del jardín, para el altar, vio a un hombre apoyado en la reja del convento. Era un comerciante del pueblo, conocido por sus donaciones. Él la miró con una mezcla de devoción y deseo, como si viera en ella una aparición. Elena sintió un escalofrío, pero no de miedo. Fue un reconocimiento mutuo. Ambos sabían que algo invisible había nacido entre ellos en ese instante fugaz. Días después, el mismo hombre volvió con más flores y una sonrisa distinta. Las monjas lo recibieron como a un benefactor, pero él solo buscaba cruzarse con los ojos de Elena. Ella no lo alentaba, pero tampoco lo evitaba. Su forma de mirar se volvió un lenguaje secreto, una complicidad tácita. No era amor, era algo más primitivo, más antiguo, un fuego que ni la fe más estricta podía extinguir. Elena empezó a notar otras miradas también. Un seminarista recién llegado la observaba durante la misa, fingiendo concentración. El padre Miguel, en su sermón, hablaba cada vez más sobre la tentación, como si quisiera expulsarla con palabras. Pero el ambiente dentro del convento se había tornado eléctrico, cargado, no por culpa de ella, sino por la verdad que todos negaban. Era un lugar de represión, sí, pero también de deseos enterrados que buscaban salir. No buscaba seducir, solo existía como era, y eso bastaba para inquietar el equilibrio frágil del convento. Algunas hermanas empezaron a murmurar. Decían que Elena era una prueba, un castigo enviado para poner a prueba la pureza de la comunidad. Pero también había quienes la defendían en silencio, viéndose reflejadas en su rebeldía, deseando haber tenido su valor en tiempos pasados. En las noches, Elena se retiraba a su celda con el pecho encendido. Rezaba, pero sus oraciones no eran para Dios, sino para ella misma. Le pedía fuerza para no traicionarse. En su cuaderno, cada página se volvía más intensa, más honesta. Empezó a escribir sobre los cuerpos que la miraban, las bocas que no se atrevían a nombrarla, los sueños que la despertaban empapada de deseo. Lo que para otros era debilidad, para ella era un nuevo tipo de fe. No una fe impuesta desde el púlpito, sino una certeza íntima, la de estar viva, la de sentir. Sabía que estaba cruzando una línea, pero no se arrepentía. Se estaba encontrando, y eso, en ese lugar, era el mayor pecado. Poco a poco, su presencia empezó a generar una fractura, no por lo que hacía, sino por lo que provocaba. No gritaba, no desafiaba, solo caminaba, respiraba, miraba, y el mundo alrededor comenzaba a temblar. Elena se había convertido en una sombra luminosa dentro del convento. No pronunciaba palabra fuera del reglamento, no desobedecía órdenes visibles, pero todo en ella hablaba. Cada movimiento suyo provocaba un susurro en los pasillos. Las hermanas, más jóvenes, empezaron a buscar tareas cerca de ella, imantadas por algo que no podían nombrar, como si la simple cercanía les devolviera una parte perdida de sí mismas. Los hombres que visitaban el convento por razones piadosas empezaron a multiplicarse. Un comerciante donó una nueva estatua para el jardín, otro ofreció arreglar la capilla sin cobrar. Detrás de cada gesto había una intención oculta, una visita disfrazada. Elena no los llamaba, pero ellos venían. La celda donde dormía, antes fría y olvidada, se volvió objeto de rumores. Algunos aseguraban haber visto luces encendidas, hasta muy tarde. Otros hablaban de sombras cruzando por la noche. El seminarista, tembloroso y joven, fue el primero en caer. Se confesó con el padre Miguel entre lágrimas, diciendo que soñaba con ella, que su fe se quebraba con solo imaginarla. El sacerdote no respondió de inmediato.
Solo lo miró con una mezcla de compasión y furia. Sabía que no era un caso aislado. Algo más profundo estaba ocurriendo, algo que escapaba a la lógica de la doctrina. La presencia de Elena no solo encendía deseos, revelaba grietas que siempre habían estado ahí. Una noche, el padre Miguel encontró a Elena en la capilla, sola, arrodillada frente al altar. El silencio era espeso. Ella no se volteó. Él se acercó lentamente, sintiendo que el suelo bajo sus pies era arena. Le preguntó si rezaba. «No», respondió con voz serena. «Escucho». El sacerdote comprendió que no era una novicia confundida. Era una fuerza, una que ponía en riesgo todo lo que él creía tener bajo control. En lugar de apagar su fuego, las críticas y los rumores lo alimentaban. Elena no necesitaba palabras para ejercer poder. Su simple existencia alteraba el equilibrio moral de quienes la rodeaban. Las otras monjas empezaron a dividirse. Algunas pedían más oración y ayuno. Otras empezaban a cuestionar por qué la represión era tan profunda, tan dolorosa. La comunidad comenzaba a fracturarse, no por el escándalo, sino por la verdad incómoda que ella representaba. Una noche, el comerciante más insistente se atrevió a entrar al convento con una excusa cualquiera. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero al día siguiente su esposa apareció gritando frente al portón, acusando de infidelidad y de brujería. Las hermanas lo negaron todo, pero el escándalo ya estaba fuera. El convento, antes símbolo de pureza, ahora estaba manchado por rumores que no podían silenciarse con Ave Marías. Elena no negó ni confirmó nada. Solo caminaba con la misma calma de siempre, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Sabía que el verdadero pecado no era el deseo, sino la hipocresía. Lo que hacía no era destruir la fe, sino desnudarla, mostrar sus costuras rotas. Su pecado era existir sin pedir perdón, y eso, para muchos, era imperdonable. El día amaneció con un silencio extraño, más pesado que el habitual. Las campanas no sonaron, las hermanas no salieron de sus celdas a tiempo. Algo flotaba en el aire, como si Dios mismo contuviera la respiración. Elena despertó antes del alba, con el corazón latiendo fuerte, sin saber por qué. Cuando abrió la puerta de su celda, dos hermanas mayores la esperaban serias, con los ojos clavados en el suelo. Le pidieron que las acompañara al claustro, sin dar explicaciones. Al llegar, vio al padre Miguel sentado al centro, rodeado por la hermana superiora y dos sacerdotes que no había visto antes. Era un tribunal improvisado, pero la atmósfera era de condena inminente. Le pidieron que se sentara y el interrogatorio comenzó. Las preguntas no eran directas, se disfrazaban de piedad, pero escondían acusaciones. ¿Había tenido pensamientos impuros? ¿Había tentado a otros? Era consciente del caos que su presencia provocaba. Elena respondió con firmeza y sin miedo. Dijo que no había tocado a nadie, que no había cruzado límites visibles, que si otros la miraban con deseo, no era culpa suya. «No he pecado con mi cuerpo», dijo, «pero sí he escuchado mi alma». Sus palabras, lejos de aplacar el fuego, lo avivaron. Los sacerdotes murmuraban entre sí, molestos por su tono, por su convicción. El padre Miguel bajó la cabeza. En sus ojos había algo entre dolor y derrota. Las pruebas eran vagas, basadas en rumores y miradas, pero el juicio no necesitaba hechos. Bastaba con el miedo, miedo a lo que ella representaba, a lo que despertaba. La hermana superiora la acusó de blasfemia, de corromper la pureza del convento, de seducir con su sola presencia. Elena no lloró. Se mantuvo erguida, sabiendo que el juicio no era contra un acto, sino contra su esencia. Era culpable, sí, pero no de lo que decían. Era culpable de no esconderse. Fue condenada sin demora.
cadenas perpetuas dentro del convento, sin contacto con el mundo exterior. Sería recluida en una celda aislada, sin participación en los rituales, sin acceso a libros ni a escritura. Silencio absoluto. La orden era que su espíritu fuera purificado por la soledad. Nadie protestó. Las hermanas bajaron la mirada. Nadie quería cargar con su fuego. La llevaron por los pasillos como si fuera una hereje antigua. Las paredes del convento, que antes parecían frías, ahora la observaban como testigos mudos. No le permitieron llevar su cuaderno. Todo debía quedar atrás. Su celda era una habitación de piedra, con una ventana diminuta por donde entraba apenas un hilo de luz. Ahí pasaría el resto de sus días. A solas, con su pecado silencioso, Elena se sentó en el suelo. Cerró los ojos y respiró. No había miedo en ella. Había paz, porque sabía que su verdad ya no podía ser borrada. Las semillas que había sembrado estaban vivas, creciendo en el silencio de otras hermanas, en las dudas de los seminaristas, en las miradas rotas del clero. Su cuerpo estaba encerrado, pero su presencia, su energía, se había vuelto incontrolable. Lo entendió entonces con claridad. La prisión era solo un nuevo templo, uno donde no se adoraba un dios ajeno, sino su propia luz. Y en esa celda, donde querían apagarla, Elena comenzó a brillar aún más fuerte. Los días pasaban sin diferencia dentro de la celda. No había relojes, ni rezos comunitarios, ni voces humanas. Solo el sonido lejano de los cantos en la capilla y el crujir de la piedra enfriándose por las noches. Pero Elena no se quebró. Al contrario, el silencio se volvió un espejo. En él empezó a escucharse con mayor claridad. Ya no tenía papel ni tinta, pero las palabras seguían vivas en su mente como un salmo nuevo que nacía desde adentro. Comenzó a hablarse a sí misma en voz baja, creando oraciones que no pedían perdón, sino afirmación. Sus rezos eran distintos. No rogaban a Dios que la cambiara, sino que la acompañara. No suplicaba por salvación, porque había dejado de creer que ser quien era motivo de condena. Comprendió que la espiritualidad no era obediencia ciega, sino comunión con lo que uno es. Y ese descubrimiento la llenó de paz, incluso en el encierro. Mientras tanto, fuera de su celda, el convento comenzaba a deshacerse lentamente. La hermana, Clara, antes tan obediente, empezó a leer pasajes bíblicos con otros ojos. Las novicias más jóvenes recordaban las palabras de Elena con una mezcla de nostalgia y despertar. El padre Miguel, cada vez más perturbado, dudaba de sus propias enseñanzas. No lo decía, pero algo en su mirada se había vuelto más humano, menos seguro. Como si el fuego que Elena encendió hubiera alcanzado su fe. Elena lo sabía. Aunque estaba aislada, sentía la vibración del cambio. Como si su silencio se transformara en un eco que atravesaba muros, costumbres, generaciones. No necesitaba presencia física para existir. Su espíritu se había multiplicado, habitando en las grietas del sistema que intentaba borrarla. En cada duda nacida, en cada pregunta reprimida, ella estaba. Una mañana, la hermana Inés entró a su celda sin previo aviso. Traía un plato de comida en las manos, pero sus ojos estaban llenos de ira. ¿Estás satisfecha?, preguntó con frialdad. Has sembrado duda, desorden, lujuria. Elena la miró con serenidad. No sembré nada que no estuviera ya en tierra, respondió. La superiora no dijo más. Se marchó con pasos duros, pero dentro de ella ya germinaba algo que no podía controlar. La celda se volvió un santuario. A falta de símbolos, Elena creó los suyos. Con piedras dibujó círculos, con hilos deshilachados formó palabras sobre la mesa. No eran actos de locura, sino de creación.
Estaba componiendo su propio evangelio, uno que hablaba de cuerpos que sienten, de almas que arden, de una divinidad que no castiga, sino que abraza. Era su manera de sobrevivir, de resistir sin violencia, y aún así no se consideraba santa ni mártir, no buscaba gloria ni venganza, solo quería ser esa sencilla verdad que para otros era herejía, era su revolución. Comprendió que muchas veces el pecado no es desobedecer a Dios, sino obedecer a quienes dicen hablar en su nombre sin haberlo escuchado nunca. La condena, lejos de apagarla, la había purificado de lo ajeno. Por primera vez era completamente libre. Aunque las rejas seguían firmes, su alma caminaba descalza entre campos abiertos, sin culpa ni miedo. Elena había perdido todo, excepto a sí misma. En los rincones más oscuros del convento, algo comenzaba a moverse sin que nadie lo ordenara. La presencia de Elena, aunque aislada, ya no era solo un recuerdo. Era una inquietud latente. La hermana Clara, que por años había obedecido sin cuestionar, se despertaba en las noches con pensamientos que antes consideraba pecado. Recordaba las palabras de Elena, su mirada firme, y se preguntaba si no estaría viviendo una vida prestada, impuesta por miedo. Las más jóvenes comenzaron a reunirse en secreto para leer partes del Evangelio que hablaban de compasión, perdón. Empezaron a descubrir pasajes silenciados, donde mujeres como Magdalena no eran condenadas, sino abrazadas por su humanidad. En cada línea encontraban un eco de lo que Elena representaba. No hablaban de ella abiertamente, pero su nombre se sentía en el aire, como una oración prohibida. El padre Miguel comenzó a predicar sermones más ambiguos. Hablaba del perdón con lágrimas en los ojos, de la necesidad de mirar al otro sin juicio. Algunos lo notaron más delgado, más cansado, como si su alma estuviera librando una guerra interna. Había noches en que caminaba hasta la puerta de la celda de Elena y se quedaba allí en silencio, sin entrar. Tal vez buscaba una señal, tal vez solo el valor para admitir que también él ardía por dentro. La hermana Inés se volvió más severa. Castigaba con dureza cualquier signo de duda, cualquier palabra que no siguiera la liturgia, pero en sus ojos había un miedo que no sabía ocultar. Sabía que no había logrado exterminar el fuego, solo lo había enterrado. Elena seguía viva, más viva que nunca, en cada pensamiento no dicho, en cada deseo reprimido. Lo que quiso silenciar, ahora se multiplicaba. Un día, una novicia encontró una hoja escondida entre los bancos de la capilla. No estaba firmada, pero el estilo era inconfundible. Decía: «No temáis lo que arde en vuestro pecho, temed lo que intenta apagarlo». Pasó de mano en mano, como una reliquia secreta. No sabían cómo había salido de la celda o si era antigua, pero sabían que era de ella. Y esa línea se convirtió en un mantra íntimo para muchas. Dentro de la celda, Elena no sabía lo que ocurría, pero lo intuía. Sentía que sus pensamientos, aunque encerrados, seguían encontrando caminos para salir. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros conocidos, y en ellos una nueva expresión: libertad naciendo. No se trataba ya de seducción ni de pecado, sino de verdad. Una verdad que incomodaba, pero que no podía ser negada por más tiempo. En el convento, los muros ya no eran los mismos. Aunque en apariencia todo seguía igual, la estructura interna estaba agrietada. Había preguntas en el aire, deseos en la piel, silencios llenos de significado. Y en el centro de todo, sin moverse, Elena seguía siendo el corazón palpitante de una revolución sin nombre, tejida a base de miradas y pensamientos callados. El pecado, aquel que intentaron enterrar, había florecido en fe distinta, no la fe que obedece sin ver,
sino la que se atreve a sentir, incluso cuando teme. Elena había sembrado no escándalo, sino conciencia, y eso, para muchos, era más peligroso que cualquier tentación. Una mañana de lluvia, mientras las campanas llamaban al rezo, la hermana Clara no se levantó de su banco. Permaneció sentada con la mirada fija en el altar, los ojos húmedos pero sin temor. Cuando la superiora la reprendió, ella solo dijo: «Estoy orando a mi manera». Ese gesto, pequeño pero insólito, fue el primer quiebre visible. Ya no se trataba solo de pensamientos. El cuerpo empezaba a negarse a obedecer ciegamente. Esa misma tarde, una novicia fue encontrada en el jardín, llorando en silencio, no por un castigo, sino por una pregunta que no sabía responder: ¿por qué Dios me haría así si luego me pide que me niegue a mí misma? Nadie supo consolarla. La hermana Inés la aisló por 2 días, intentando corregir su desviación espiritual. Pero la semilla ya estaba sembrada. Las reglas, una a una, empezaban a perder su peso sagrado. El padre Miguel, cada vez más consumido, se encontraba atrapado entre la doctrina y lo que su corazón le gritaba en las noches. Había soñado con Elena, pero no de forma carnal. Soñó que ella caminaba sobre agua, que su hábito brillaba como fuego y que sus palabras se convertían en luz. Despertaba temblando, con la certeza de que había algo santo en esa mujer, algo que ni él, con toda su formación, podía explicar. Mientras tanto, en la celda, Elena seguía firme. No sabía que afuera las paredes comenzaban a resquebrajarse, pero su cuerpo, conectado al pulso invisible del lugar, sentía vibraciones nuevas. Su meditación diaria ya no era resistencia, sino comunión. Se había convertido en canal de algo más grande que ella, una energía que cruzaba el miedo y tocaba lo sagrado desde lo humano. Una noche, el pasillo que llevaba a su celda quedó abierto por error. O tal vez no fue error. Nadie se atrevió a entrar, pero el mensaje fue claro. La frontera entre castigo y respeto empezaba a borrarse. Nadie la visitaba, pero tampoco la nombraban como antes. Elena ya no era la pecadora, sino la que hizo despertar. En la oscuridad sonrió por primera vez en mucho tiempo. Algunos sacerdotes del pueblo empezaron a cuestionar al convento. Se preguntaban por qué tanta severidad con una mujer que solo había hablado de libertad. Uno incluso llegó a decir, en plena homilía, que tal vez el demonio no está en quien duda, sino en quien prohíbe las preguntas. Fue reprendido, claro, pero el mensaje ya estaba en la calle. La fe no era solo obediencia, también podía ser rebeldía. El convento, construido para el silencio, ahora vibraba con pensamientos indomables. Las reglas ya no bastaban para contener lo que había despertado. No era una revolución de gritos, ni de fuego. Era una lenta rebelión del alma, y el cuerpo, ese que tantos habían querido doblegar, empezaba a erguirse con dignidad. Elena no buscaba ser líder de nada, pero sin proponérselo se había convertido en la figura que devolvía la voz a quienes habían nacido para callar. Y en ese gesto silencioso, cada vez más corazones se atrevían a dejar de arrodillarse. La historia de la hermana Elena, aunque censurada dentro de los muros del convento, empezó a filtrarse en susurros por los pueblos cercanos. Nadie sabía exactamente qué había hecho, pero todos hablaban de una joven que fue encerrada por sentir demasiado, por no callarse. Las versiones variaban. Algunas la pintaban como pecadora, otras como santa, pero en todas había una constante. Algo en ella había roto el molde. Las mujeres del pueblo empezaron a reunirse por las tardes, al principio para rezar, pero poco a poco sus encuentros se volvieron espacios de confesión. Una hablaba de su matrimonio sin amor, otra de sus deseos prohibidos, otra más de las veces que sintió que debía ser distinta para ser aceptada. El nombre de Elena surgía como símbolo.
como bandera. Sin proponérselo, su silencio había comenzado a dar voz a muchas. Mientras tanto, el convento intentaba aparentar normalidad. La hermana Inés reforzaba los rezos, multiplicaba los castigos y vigilaba cada gesto, pero nada podía contra lo que no se ve. El cambio ya no era un rumor, era una presencia. En los ojos de las hermanas se leía otra cosa. No miedo, sino una incómoda conciencia. Algunas rezaban con más fervor, como para protegerse de algo que ya vivía en ellas. El padre Miguel finalmente se atrevió a escribir una carta, no a la iglesia ni a los superiores, sino a Elena. Le pidió perdón, no por haberla encerrado, sino por haber dudado de lo que ella representaba. Le dijo que su fe había cambiado, que ahora entendía que el pecado más grande era negar la luz de otro por miedo a que ilumine las sombras propias. Nunca recibió respuesta, pero desde ese día sus homilías se volvieron más humanas. En su celda, Elena sintió una vibración distinta. Una noche soñó que caminaba por los pasillos del convento, pero no sola. Detrás de ella venían las demás hermanas, ya sin hábitos, con los pies descalzos y el rostro al descubierto. No marchaban, danzaban, y en sus manos no llevaban rosarios, sino espejos. Al despertar, comprendió que algo se acercaba, no libertad, sino transformación. Una novicia, la más joven, comenzó a dejarle mensajes anónimos en la bandeja de comida. Frases simples: sigues viva, no estamos solas, gracias. Elena no respondía, pero cada palabra era un bálsamo, un testimonio. Su reclusión, lejos de apagarla, había hecho de su historia una leyenda viviente. Ya no era solo mujer, era símbolo. Y los símbolos no pueden encarcelarse. La hermana Clara tomó una decisión silenciosa. Fue a la celda de Elena, dejó abierta la puerta unos segundos y volvió a cerrarla. No era una fuga lo que ofrecía, sino un mensaje. Podrías salir, pero has elegido quedarte. Y esa elección, más que cualquier castigo, hablaba de su poder. No era víctima, era guía. Y desde su celda, sin alzar la voz, estaba cambiando el mundo. Afuera, los árboles del convento comenzaron a florecer antes de tiempo. Las hermanas decían que era un signo, que algo estaba por romperse. Algunas temían, otras esperaban, pero todas sabían que el invierno, al fin, había terminado. El día que la puerta de la celda se abrió sin que nadie la tocara, Elena supo que no era una señal física. Nadie vino por ella, nadie le habló, pero algo se había desatado. Era como si el tiempo ya no tuviera dominio sobre su encierro. Su cuerpo permanecía allí, entre piedras y sombras, pero su espíritu había superado todos los límites. No necesitaba huir. Su libertad no dependía de barrotes, sino de haber dejado de temer. En el convento, las transformaciones eran silenciosas, pero irreversibles. La hermana Clara comenzó a enseñar a las novicias desde un lugar más humano. En vez de advertencias, ofrecía preguntas. En vez de culpa, reflexión. Algunas hermanas la criticaban, pero otras en secreto la seguían. El hábito ya no era símbolo de obediencia ciega, sino de elección consciente. Elena no hablaba, pero su eco era la nueva doctrina. El pueblo también había cambiado. Mujeres que antes solo escuchaban se atrevían ahora a contar sus historias. Hombres que ridiculizaban el dolor ajeno empezaban a callar y a escuchar. Se formaban grupos de oración, donde ya no se pedía castigo ni expiación, sino entendimiento. El mensaje de Elena, sin pronunciarse, había cruzado puertas, generaciones y fronteras. Se convirtió en semilla fértil. Una carta llegó al convento. No tenía remitente, pero estaba escrita con una caligrafía antigua. Decía: ella no está sola.
Estamos en todos los rincones donde alguna vez se apagó una voz. Nadie supo quién la envió, pero fue leída por todas las hermanas en la capilla. No hubo sermón ese día, solo silencio. Uno distinto al que Elena conoció, no de represión, sino de reverencia. El padre Miguel, envejecido antes de tiempo, pidió permiso para visitar a Elena. Quería hablar con ella por última vez. Al entrar en la celda no encontró a una mujer derrotada. La vio sentada, con la espalda recta, los ojos serenos. Le pidió perdón, pero ella no respondió. Solo lo miró con compasión. No porque él hubiera sido cruel, sino porque por fin entendía, y eso, para ella, era suficiente. La hermana Inés, que tanto había luchado contra esa presencia rebelde, empezó a enfermar. No de cuerpo, sino de certezas. En las noches, murmuraba salmos que nadie le había enseñado, frases que parecían salidas de los escritos que alguna vez Elena guardó bajo su colchón. Nadie supo si era arrepentimiento o revelación, pero sus ojos ya no eran los mismos. La celda dejó de ser castigo, se volvió santuario. Algunas novicias pedían pasar un rato allí, en silencio, junto a Elena. No para hablar, sino para sentir. Ella ya no necesitaba explicar nada. Su sola presencia era guía. La mujer que fue condenada por su deseo, por su verdad, ahora era fuente de consuelo, inspiración y fuerza. Sin títulos, sin altares, sin incienso. Y mientras el convento seguía lentamente, abriéndose a otro modo de fe, Elena comprendió que su lucha no fue en vano, que cada lágrima, cada noche en vela, cada palabra escrita en secreto, había tejido una nueva espiritualidad, una donde el amor no se juzga, donde el deseo no es impureza y donde el alma no se encierra, sino que se honra. Pasaron los años. El convento, aunque seguía de pie, ya no era el mismo. Las paredes no contenían las mismas voces y los rituales tenían ahora silencios diferentes. La figura de Elena, sin pronunciar sermones, había sembrado un nuevo tipo de fe. Su celda se había transformado en un lugar de peregrinación discreta. No llegaban multitudes, pero sí aquellos que necesitaban escuchar con el alma lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. La hermana Clara fue elegida como nueva superiora. Bajo su guía, el convento no se volvió liberal ni caótico, solo más humano. Se permitieron pausas para la introspección, preguntas sin respuestas inmediatas, espacios para el cuerpo y la emoción. No todos comprendían, pero nadie volvió a imponer silencio por miedo. Había sido necesario el fuego de una sola mujer para abrir las ventanas que llevaban siglos cerradas. El padre Miguel se retiró del sacerdocio. Se marchó una mañana sin avisar, dejando una carta. En ella escribió que había aprendido más en el silencio de Elena que en todos los años de seminario. No se alejaba de Dios, decía, sino que lo buscaba ahora sin intermediarios, sin miedo, sin máscaras. Su partida fue silenciosa, pero su ausencia llenó el lugar de significado. La hermana Inés murió poco después, rodeada por un grupo pequeño de hermanas. En sus últimos días pidió leer los evangelios en voz alta, pero no desde el púlpito, sino desde el suelo, a la altura del corazón. Sus últimas palabras no fueron de castigo ni de redención, sino de humildad. No supe escucharla a tiempo. Fue enterrada en el jardín, bajo el mismo árbol donde Elena había recogido flores años atrás. Elena envejeció dentro de la celda, sin pedir salir. Sus cabellos se tornaron blancos como las paredes, y sus manos, aunque temblorosas, aún se movían con gracia. Seguía hablando con Dios a su manera, en oraciones sin palabras, en pensamientos que viajaban más allá del muro. No buscaba ser recordada, solo ser. Y en eso estaba la raíz de su poder. Una tarde, sin aviso ni testigos,
Dejó de respirar. Su cuerpo fue hallado en calma, con una leve sonrisa en los labios. No hubo lamentos, solo un silencio reverente. La enterraron sin ceremonia, pero el aroma de flores frescas invadió el convento esa noche, aunque nadie las había traído. Las hermanas entendieron. Su presencia no había muerto, solo había cambiado de forma. El cuaderno que alguna vez escondió bajo su colchón fue hallado tiempo después, entre ladrillos sueltos. Estaba intacto. Sus palabras se leyeron como escrituras nuevas, como un evangelio de lo que no se enseña. Nadie las proclamó desde el altar, pero muchas las aprendieron. De memoria, se convirtieron en susurros de fuerza, en oraciones vivas, una fe escrita desde el deseo, el dolor y la dignidad. Afuera, más allá de los muros, el viento comenzó a llevar su historia. En otras comunidades, otras mujeres empezaron a nombrarla, no como santa ni mártir, sino como hermana. Hermana de quienes alguna vez amaron en silencio, de quienes fueron castigadas por ser verdad, de quienes encontraron a Dios en lo que les dijeron que era pecado. Su nombre, Elena, ya no estaba manchado, estaba sembrado.